tardes, amigos. Bienvenidos a la emisión estelar del Comercio TV. Aquí, lo más destacado del día. Un gamer de 15 años, luego de pasar al menos 20 horas tras un monitor, tuvo que ser hospitalizado por un cuadro grave de adicción comportamental. Decidimos en el equipo hacer una intervención como si se tratase de una adicción a una sustancia química y por lo tanto programamos un ingreso para que actuase de desintoxicación de la sustancia, en este caso de las pantallas. El uso excesivo de videojuegos puede conllevar a problemas de agresividad y ansiedad. Conozca cómo puede identificar estas conductas en nuestro especial Adicciones, los videojuegos. Más adelante esa información. Ahora les contamos que en el sur de Quito una pareja que conversaba en horas de la noche fue víctima de varios delincuentes. El hombre intentó defenderse, pero al final aparentemente terminó apuñalado. Al parecer la pareja conversa sin imaginarse que el peligro camina por la calle Nicolás de la Peña del barrio Clemente Ballén al sur de la capital. En primera instancia se acercan dos e intentan quitarles algo. El hombre se para y se enfrenta a golpes con los pillos que en manada le atacan sin piedad. En el piso le arranchan lo que parece el celular, mientras otro aparentemente le agrede por varias ocasiones con lo que parece un cuchillo. El chico y en los videos está que le apuñalaron, que le botaron al suelo, pero como 5 individuos. Mientras 3 atacan y agreden al hombre, la chica es acosada por otro de los delincuentes que le quita la maleta y una chompa. Al final los chicos malos salen ganando y a paso ligero escapan del lugar, mientras la víctima queda tendida en la calle. No sé si el chico fue de aquí del barrio o estaba con una chica conversando alguna cosa aquí. Una moto aparece en escena, al parecer intenta ayudar, sale tras los agresores. Si los alcanzó o no, por el barrio no saben, solo saben que los robos y asaltos son el pan de cada día. Mi negocio que está aquí cerca también fue asaltado por un delincuente, que lastimosamente la policía nos dijo que no podían hacer nada porque tenía un carnet de discapacidad. El video está en manos de la policía, un nuevo asalto viralizado en redes, ola delictiva que ataca en la mañana, tarde y noche, los 7 días de la semana, como que la delincuencia no descansa. Sí, son muchas veces, han sido recurrentes las veces que justamente en este sector ha habido este tipo de circunstancias. Revisando el video, valdría decir que en esta oportunidad no fue uno, ni fueron 2, fueron 3 los que sacaron ventaja en este nuevo ataque delictivo. En Quito informó Iván Casamen. Un muerto y 4 heridos fue el resultado de una balacera registrada en el Cantón Bolívar, en la provincia de Manabí. Una de las víctimas registra antecedente penal por robo. Esta escena fue captada con un celular. Es un local de comida ubicado en la ciudad de Calceta del Cantón Bolívar, provincia de Manabí, en cuyo interior minutos antes habían baleado a 5 personas. Se trataba de un grupo de amigos que conversaban en el sitio y comían algo. Y llegaron 2 individuos en una motocicleta y en la cual pues realizaron varios disparos. Las personas al momento de que recibieron los impactos, ellos, me imagino que de la desesperación de tratar de vivir, buscaron refugio, que fue mi cocina. Todos mis clientes buscaron a la cocina. Uno de los heridos falleció horas más tarde, mientras que los otros 4 son atendidos en un hospital, entre ellos un extranjero. De las 5 personas, una de ellas, alias Pella, tenemos conocimiento que tiene antecedentes delictivos justamente en este año por robo calificado. Y varias de estas personas se dedican a lo que es el microtráfico. Según moradores, hechos así no son comunes en la zona, por ello están conmocionados. Mientras tanto, en la provincia de Manabí, en lo que va del año, se han registrado 149 muertes violentas. Informó Celeste Dueñas. En la provincia de Esmeraldas, frontera norte con Colombia, la patrulla militar descubrió una base de descanso utilizada por presuntos grupos ilegales. El ministro de Defensa recorrió la zona.
cuando las tropas ecuatorianas patrullaban en el límite político internacional entre los caseríos de Brisas de Mataje y El Pan, se toparon con una presunta base de descanso que estarían utilizando integrantes de algún grupo irregular colombiano. Hubo la información que elementos de grupos ilegales armados de Colombia, por presión de Fuerzas Armadas de Colombia, pasaron a nuestro sector, al Ecuador, a ocupar áreas de descanso. Horas después al sitio llegó el ministro de Defensa Fernando Donoso, acompañado de los comandantes de las 3 ramas de las Fuerzas Armadas para recorrer la frontera norte y tomar medidas para evitar que territorio nacional sea utilizado por fuerzas irregulares. La presencia de los disidentes de las FARC incrementa el peligro en este sector. La amenaza es latente. En la operación incautaron 8 escopetas, 2 carabinas, un fusil, un revólver, 188 municiones, 10 alimentadoras de fusil, 8 granadas, además de 3 uniformes militares colombianos. El entrenamiento de uso de explosivos, el entrenamiento de uso de armamento, áreas de vivac donde realizaban prácticas de construcción de vivac, áreas de instrucción. Uno de los 7 detenidos en la base de descanso de grupos irregulares estaría ligado aparentemente a varios asesinatos registrados en el cantón fronterizo de San Lorenzo. La Policía Nacional se ha encargado de la parte de la judicialización de estas detenciones. En lo que vamos del 2021, según el registro de la policía de la subzona Esmeraldas, en el cantón San Lorenzo se han registrado más o menos 50 asesinatos tipo sicariato. No vamos a permitir que estos grupos ilegales se instalen en nuestro sector de la frontera y peor aún, que quieran o tengan la intención de cometer algún acto ilícito. De los 7 detenidos, 5 son extranjeros y 2 ecuatorianos, uno de ellos menor de edad. 6 quedaron con prisión preventiva, informó Iván Casamen. En la parroquia de Tabacundo, al norte de la provincia de Pichincha, fue desarticulada una presunta organización delictiva dedicada a varios delitos. Entre las evidencias decomisadas están un revólver, armas blancas y droga. Varias semanas de inteligencia permitieron, en un trabajo coordinado entre agentes de la PJ y de la DGI, parar con el accionar de integrantes de una supuesta banda delictiva dedicada al robo de personas, viviendas y microtráfico que operaba en algunos puntos de Tabacundo, incluso Cayambe. Estas personas presumiblemente utilizaban su motocicleta y esperaban que las personas, puede ser en paradas de bus, en lugares públicos, estén descuidados y les arranchen sus celulares. En 4 allanamientos, 3 hombres y una mujer fueron capturados. Entre las evidencias encontradas, 3 armas blancas, un arma de fuego, 2,5 kilos de cocaína, además de electrodomésticos y celulares que no justificaron la procedencia. Se está investigando cómo ellos obtenían, por ejemplo, las sustancias sujetas a fiscalización y qué más actividades se dedicaban. Lo que ahora intentan confirmar o descartar, que entre los detenidos estarían quienes atentaron días atrás contra la vida de un comerciante de conchas. El afectado recibió 2 impactos de bala y le robaron $3,000. Aparentemente, según las investigaciones, 2 de estas personas en el cantón Cayambe atentaron contra la vida de una persona que actualmente se encuentra en el Hospital Eugenio Espejo. Por la gravedad de las heridas, la víctima fue trasladada hasta el Hospital Eugenio Espejo, donde intenta vencer a las balas asesinas. DINASED y agentes de la judicial buscan aclarar cómo pasaron las cosas y conocer la identidad del pistolero. Uno a la altura del tórax y otra a la altura de su cabeza. Por ahora los detenidos cuentan con prisión preventiva por 30 días por asociación ilícita. En Quito informó Iván Casamen. La Policía Nacional rescató a una menor de edad que era prostituida en un centro de tolerancia en el cantón Balsar. Según los uniformados, la adolescente trabajaba de esta forma desde hace 2 años. Existen 2 detenidos para las investigaciones. Una llamada anónima alertó a la unidad policial contra la trata de personas sobre la situación de una adolescente que era obligada a ofrecer servicios sexuales en un prostíbulo del cantón Balsar. La menor, oriunda de la provincia de Santo Domingo, llevaba más de 2 años en esta condición.
Aparentemente serían más de 2 a 3 años estaría trabajando en diferentes sitios del Ecuador, se puede decir, en varias provincias. Inmediatamente se realizó la clausura del centro de tolerancia, donde se procedió a la aprehensión de 2 ciudadanos, quienes eran los representantes del local. En el lugar se hallaron una cédula, una tarjeta de salud y un celular. El documento de identidad había sido falsificado para hacer pasar como mayor de edad a la chica. Sin embargo, no fue la única persona rescatada, pues la policía también encontró a un bebé de 1 año de edad. Se investiga si el infante nació por causa de la prostitución de su madre. El estado actual de la chica se encuentra en una casa hogar, no puedo dar mayores detalles, en una casa hogar en donde está siendo asistida, una casa especializada para víctimas de trata de personas. La institución policial informó que ya está tras la pista de los involucrados en este caso y alerta a la ciudadanía de los peligros de estas redes delictivas. Lamentablemente aquí en la provincia y en varios lugares, especialmente en la zona rural, especialmente en los cantones alejados, en estos nightclubs hay gente joven, gente que es menor de edad que está trabajando. Informó Eric Zambrano. Más de 15 granadas que fueron halladas o lanzadas en varios sitios de Guayaquil serían parte de la guerra entre bandas dedicadas al narcotráfico. El comandante de la zona 8, general Fausto Buenaño, anunció que estos artefactos explosivos estarían ingresando por la frontera sur. Aquí una rueda. La semana pasada encontraron 2. Una apareció en la penitenciaría del Litoral durante un operativo de control y la otra lanzada en la isla Trinitaria en medio de un asesinato, muy cerca de un depósito de gas. Los hallazgos también se han efectuado en el suburbio y noroeste de Guayaquil. Son granadas de uso militar y aunque ninguna explotó, hasta la fecha cuantifican más de 15. Realmente sí es preocupante que hemos encontrado varias granadas en diferentes puntos de la ciudad, pero con nuestras unidades especiales como es el grupo antiexplosivo del GIR, han sido ya detonadas de manera controlada para evitar daños mayores. Solo en Bastión Popular encontraron 3 en los últimos días. Estarían ingresando por la frontera con Perú, apostilla el general Buenaño. Pero el origen del abastecimiento nada tendría que ver con el sur. Los grandes carteles que son desde México, ellos tienen sus cabezas de manera escondida, donde no se les puede ver, pero tienen sus emisarios. Entonces nosotros, el trabajo nuestro es evitar que estas armas lleguen a estas organizaciones delictivas. Personal del GIR a cargo, con todos los cuidados y prevenciones. 2, 1. Este disruptor de agua funciona con un disparo, ¿sí? Con una fuente de energía, con un disparo, y ¿qué hace? Desintegra el objeto sospechoso. Luego el técnico en explosivos nuevamente viene a verificar si no quedó algún residuo de explosivo y dar más que todo la seguridad del caso en el sitio. Todos los explosivos estaban cruzados con cintas adhesivas, algo que no sería gratuito. Se puede suponer que lo saben utilizar, pero es un riesgo. Realmente es una granada tipo de uso militar, tipo limón o tipo piña, que puede explotar en cualquier momento. Es de mucho riesgo. De lo contrario, al margen de los sicariatos colaterales, víctimas inocentes se hubiesen multiplicado, informó Jorge Escobar. Sujetos armados robaron cerca de $40.000 a un ciudadano extranjero en los exteriores de una agencia bancaria al norte del puerto principal. La víctima estaba esperando que abrieran el banco para depositar el dinero cuando ocurrió el atraco. Todo ocurrió en una plaza comercial situada junto a la autopista Narcisa de Jesús en el norte de Guayaquil. La víctima llegó muy temprano y debió esperar en una columna hasta la apertura de la agencia bancaria. Entre sus pertenencias llevaba una funda plástica con el dinero a depositar. En las afueras de la entidad bancaria parece que le estaban esperando al ciudadano que traía en una bolsa plástica el dinero a depositar. Es una persona que procede a arrancharle esta funda plástica que contiene
contenía el dinero y una moto le esperaba aquí en la avenida para darse a la fuga. El sujeto corrió con la envoltura hasta los exteriores del espacio comercial, donde ya lo estaba esperando otro tipo sobre una motocicleta. Inmediatamente arrancaron y tomaron la autopista hacia el norte de la urbe. Tenían un revólver en su poder, los mismos que realizan 2 disparos, uno al aire y otro disparo que da contra un vehículo que se encontraba estacionado en el sitio. Extraoficialmente se conoció que se trataría de $40,000 en efectivo que portaba el ciudadano de origen oriental. En respuesta inmediata procedimos a la aprehensión de un presunto sospechoso, el mismo que está ya en investigación para determinar si tuvo o no participación en el hecho delictivo. Agentes de la Policía Nacional hacen el llamado para que la ciudadanía procure tomar precauciones cuando trasladan dinero y confíen un poquito más en el servicio gratuito que ellos brindan. A cualquier hora simplemente llaman al EQ 911, una unidad policial, una motocicleta o una unidad especializada acompañará a las personas. Informó José Morales. Un joven de 15 años fue el primer caso clínico en el mundo de adicción por videojuegos. Luego de pasar más de 20 horas en una pantalla, tuvo que ser hospitalizado durante 2 meses. Ante esto, expertos explican las consecuencias del uso excesivo de los videojuegos. El caso sonó las alarmas en toda España, pues un gamer de 15 años, luego de pasar al menos 20 horas tras un monitor, tuvo que ser hospitalizado por un cuadro grave de adicción comportamental. Decidimos en el equipo hacer una intervención como si se tratase de una adicción a una sustancia química y por lo tanto programamos un ingreso para que actuase de desintoxicación de la sustancia, en este caso de las pantallas. Pero, ¿qué es lo peligroso detrás del mundo de los videojuegos? Según el psiquiatra infantil Ariel Acosta, estas prácticas deben tener control y tiempo de uso para evitar problemas. Para tú hablar de una adicción en cualquier término, tú tienes que tener primero que ese comportamiento traiga consecuencias negativas en la persona que está teniendo esa conducta en diferentes ámbitos, ya sea familiar, social, laboral, económico o legal, cualquiera, porque a veces a los niños les roban la tarjeta a las mamás para pagarse el juego. Pamela es una madre de un niño de 10 años. Cuenta que los límites son fundamentales, pues en un descuido y sin su consentimiento, su hijo realizó compras de videojuegos en línea que costaron casi $300. Sí, sería por la inocencia, por lo que todavía es pequeño. Empezó a descargar juegos. Accedió con mi tarjeta de débito del banco y empezó a descargar juegos. En ese momento me percaté. Cuando me empezaron a llegar mensajes, me percaté de que estaban haciéndose débitos. Desde la postura de jóvenes, este mundo digital es apasionante. Cada obstáculo y desafío que se supera representa un gran logro. Para José, un gamer desde que tiene memoria, se debe priorizar las responsabilidades para que esto no se convierta en una problemática. Los juegos se convierten en un problema cuando los utilizas demasiado. Cuando no haces tus deberes por estar jugando, cuando se vuelve una microadicción. Hay veces en las que juegas y no te das cuenta que no estás comiendo, por ejemplo. Cada vez se necesita más hacer la actividad para sentir el mismo nivel de placer. Entonces por eso le dedica mucho más tiempo a la actividad. Según estadísticas de la Asociación de Desarrolladores de Videojuegos en el Ecuador, al menos 14 millones de personas son parte de la audiencia digital, con una alta demanda en videojuegos de estrategia y obstáculos que posiciona a la comunidad de gamers en 14,000 usuarios cada día, la mayoría jóvenes que encuentran en este mundo una forma nueva y diferente de socialización. Informó Caterina Aguirre. Gracias por seguir en sintonía de la emisión estelar del Comercio TV. Faltas, atrasos, indisciplina
e ineptitud son algunas de las causales con las que el empleador puede despedir a un trabajador según la nueva propuesta de ley de oportunidades. El nuevo proyecto de ley de oportunidades plantea en el artículo 70 las causas por las cuales el empleador puede dar por terminado un contrato. Entre ellas se destacan las siguientes: por más de 2 ausencias o impuntualidades injustificadas al trabajo dentro de un término de 60 días, por indisciplina, por falta de probidad, por injurias al empleador, a los trabajadores o a los clientes, por ineptitud para el trabajo para el cual fue contratado, por acoso laboral. Este artículo ya genera cuestionamientos. Y mal podríamos ahora, por ejemplo, aprobar de que sea el empleador el que califique la causa por cual votarla a un empleado. Mientras que asambleístas del oficialismo destacan una de las cosas positivas de este artículo. Lo que cambia es la eliminación del trámite de visto bueno, que para quien sea que lo plantee, sea trabajador o empleador, siempre lo terminan impugnando de manera administrativa o judicial, lo cual lo vuelve inoficioso. Otro de los artículos que ha generado debate es el 75, que establece que determinarse el contrato por una de las causas señaladas anteriormente, el trabajador deberá pagarle al empleador una indemnización equivalente a un mes de su última remuneración. Y peor aún, que el empleado le tenga que pagar al empleador un mes de sueldo. O sea, eso no tiene sentido. Entre las críticas que existen, también se habla de una precarización laboral, criterio que no comparte el oficialismo. ¿Saben cuál es la peor precarización que puede existir en este país? El que un ecuatoriano no tenga empleo para llevar pan a la mesa de su casa. Esa es la peor precarización. El proyecto de ley está en análisis de la Unidad Técnica Legislativa y también existen criterios divididos. Hay quienes indican que la ley debe tratar una sola materia para que se dé paso y esta no cumpliría este requisito. Es una ley que tiene varias materias: laboral, económico y tributario. Mientras que asambleístas del Partido Izquierda Democrática y Social Cristiano esperan que la ley pase a un debate. Nosotros no vamos a bloquear esta propuesta. Creemos que el CAL debería dar paso al proyecto, encontrar el argumento jurídico para que este tema se trate en comisiones y en el Pleno. Informó Valeria Navarro. Analistas consideran que grupos políticos intentan bloquear las soluciones que busca el gobierno frente a la problemática económica que envuelve el país. Aseguran que la oposición debería presentar propuestas en corto tiempo. Las cosas deben ser claras y no a medias tintas, así lo expresó el exdiplomático Mauricio Gándara, al referirse a las medidas que intenta tomar el gobierno, que a su criterio son necesarias pero mantienen errores. El trámite. Los mismos del gobierno deberían ser los que pidan la separación de los dos cuerpos. Si no, el uno le puede enterrar al otro. Y con eso se refiere al proyecto de ley creando oportunidades, entregado el pasado viernes en el Legislativo. Razón que de otra parte, opinan expertos, se complica aún más, pues no solo sectores sociales, sindicales y de izquierda se han puesto en contra de varios de los artículos de la iniciativa, sino que causa sorpresa que hasta social cristianos no la ven factible. Porque las oportunidades también crean impuestos. Y a los políticos no les gustan los impuestos. Entonces es muy popular oponerse a los impuestos. Eso explica esto. Otro punto, argumenta, es que el país necesita trabajo y que de un lado el gobierno busca impulsarlo mediante una ley, mientras que de otra parte el juego de la oposición es simplemente ese, oponerse, sin dejar a la vista propuesta alguna. Solamente es un ramillete de negaciones. No al Fondo Monetario, no a la venta de empresas, no a la subida del precio de los combustibles, no a todo. Y ante esa oposición, dice Gándara, lo que le queda es mejorar la iniciativa. Pues para él lo tributario está bien encaminado, pero lo laboral abona desatinos. La exageración es la que le hace daño a la ley en la cuestión laboral. Sí a la elasticidad, no al abuso. Según se indica, solo manteniendo reformas que permitan trabajar a las personas en distintos segmentos productivos formales, dejando de lado los discursos como el extractivismo y una supuesta injerencia, se podrá sobrellevar una crisis que se ahonda cada vez más. Informó Javier Rosero.
La Contraloría General del Estado habría desvanecido glosas por $295 millones a la empresa china Sinohydro, constructora de la central hidroeléctrica Coca-Codo Sinclair. Según el Contralor encargado, los hechos habrían ocurrido en el año 2018 durante la administración del excontralor Pablo Celi. Es información que con el pasar del tiempo sale a la luz. Esta vez tiene que ver con estudios administrativos y financieros en la construcción de la hidroeléctrica Coca-Codo Sinclair. Para ser exactos, se trata del desvanecimiento de $295.1 millones en glosas a la empresa china Sinohydro, beneficiaria del contrato. Esta información fue afirmada por el Contralor General subrogante Carlos Riofrío en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional. Multas por el incumplimiento en el plazo, por ampliaciones de plazo que hubo el contrato, y por lo tanto ellos presentaron las ampliaciones que fueron justificadas y por lo tanto se desvaneció ese valor. Según el Contralor subrogante Carlos Riofrío, Celi firmó una resolución con la que se autorizó el desvanecimiento de glosas en octubre de 2018. Del 29 de octubre del 2018, el valor no confirmado son $81.175.000. La resolución está firmada por el doctor Pablo Celi de la Torre. Sí, así es. El Contralor subrogante además se refirió a los exámenes especiales. Y aquí es claro en mencionar que también se hicieron auditorías al acta de entrega de recepción provisional de la obra, que fue firmada en 2016. Es decir, cuando ya se conocían fallas en la construcción. Por cuanto existieron condiciones de fuerza mayor, como son atascos de maquinaria, filtración de agua subterránea y condiciones geográficas adversas, criterio que fue ratificado por los informes entregados posterior a la conferencia final de resultados de la auditoría. En la comisión de la Asamblea también estuvo presente la directora del SRI, María Sol Andrade, quien afirmó que desde el año 2011 se han detectado además 54 millones en costos desconocidos desde Sinohydro. Informó Ismenia Solórzano. Vladimir Jaya, presidente de la Corte Provincial de Pichincha, impuso una multa económica a la defensa de la jueza María Belén Domínguez por no presentarse a la audiencia de formulación de cargos, mientras que a la magistrada le dio un plazo de 24 horas para presentar un certificado médico. Todo estaba listo para conocer la suerte que correría la jueza de violencia contra la mujer de Quito, María Belén Domínguez. Una vez que en la Corte Provincial de Pichincha, este lunes se le pretendía formular cargos por el presunto delito de tráfico de influencias, pero Domínguez a más de uno dejó con los brazos cruzados al no presentarse. Su estrategia fue minutos antes de la audiencia presentar un escrito alertando sobre un problema de salud, sin adjuntar el certificado médico del Hospital del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IES de Sangolquí, donde se habría atendido. La magistrada es investigada por la Fiscalía, luego que el Consejo de la Judicatura pidió un acto urgente por posibles anomalías en el sorteo de los recursos presentados por el cuestionado alcalde de Quito, Jorge Yunda, es decir, la acción de protección y medidas cautelares para evitar su remoción. Dos acciones con aparentes irregularidades, por lo que Domínguez fue suspendida el pasado 9 de julio. El concejal Fernando Morales a la espera de lo que pueda pasar. Han abusado muchas veces de la justicia, abusan del derecho, abusan de la justicia y terminan logrando estos supuestos fallos. El presidente de la Corte Provincial de Pichincha, Vladimir Jaya, impuso una multa de medio salario a los 3 abogados que la patrocinan. Esto por no presentarse, y a la jueza le dio un plazo de 24 horas para que presente el certificado, antes que también reciba la sanción económica. La audiencia deberá ser nuevamente convocada. Por otro lado, Gabriela Beltrán Loyo, otra de las funcionarias judiciales cuestionadas por el mismo caso, presentó una acción de protección. En vista de que la semana pasada el sustanciador del sumario administrativo aquí en el Consejo de la Judicatura a nivel provincial procedió a emitir un informe pidiendo la destitución de Gabriela Beltrán, lo cual resulta verdaderamente aberrante, puesto que todo el país conoce que Gabriela Beltrán jamás tuvo nada que ver en el asunto del ingreso y sorteo de la causa de Jorge Yunda. Informó Héctor Romero. El hijo del alcalde de Quito, Sebastián Yunda, debería presentarse este lunes en la Judicial Norte para cumplir con la medida de presentación periódica ante la autoridad.
Sin embargo, no lo hizo. El hijo del burgomaestre salió del país y se conocía que estaba en Bolivia. Sobre él pesa una investigación por presunta asociación ilícita relacionada a negociados con el municipio de la capital. El coronel en servicio pasivo del ejército ecuatoriano, Fausto Cobo, quien se venía desempeñando como titular del SNAI, desde este lunes asume el Centro de Inteligencia Estratégica en reemplazo de Galo Robalino. Esto por disposición del presidente de la República, Guillermo Lasso. Producir inteligencia estratégica para el primer usuario, que es el presidente de la República, pero para todo el nivel político estratégico del Estado. A diferencia de otros gobiernos, igual va a ser persecución política a través de esta Secretaría de Inteligencia, porque es a lo que se han dedicado los gobiernos de los últimos tiempos. Mire, este es el gobierno del encuentro, este es un gobierno democrático, responsable, y eso jamás está ni siquiera en nuestra mente. Este es un gobierno que sirve a los ecuatorianos y no persigue a los ecuatorianos que piensan diferente. El presidente de la República, Guillermo Lasso, presentó el Sistema Nacional Integral de Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, donde trabajarán 22 entidades del Estado. Veamos. Los altos índices de violencia en contra de la mujer ponen alerta al régimen, que pretende ponerle un alto. De cada 10 mujeres, 6 sufren o han sufrido algún tipo de agresión. Y en promedio, una muere cada 3 días, víctima de la violencia. El mayor delito que se comete en el país es el delito de violación. En respuesta, el Gobierno Nacional pone en marcha el Sistema Nacional Integral de Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, que como pilar fundamental presenta el registro único. Será el mejor registro en Sudamérica sobre este tema. Su implementación será posible gracias a la colaboración de la Unión Europea y del Sistema de Naciones Unidas, que financian la iniciativa Spotlight con un monto de $160.000. Violencia que en muchos casos está vinculada al desempleo. Un estudio de la Organización y Promoción de la Economía Violeta da cuenta que el 48% de las mujeres del Ecuador durante la pandemia perdió su trabajo y el 18% renunció para cuidar a su familia o por temor al contagio. Por una parte, erradicar la violencia y por otra, desarrollar lo que hoy se denomina la economía violeta. Porque mientras existan más mujeres económicamente independientes, habrá más mujeres libres de sus opresores. Se calcula que el país pierde $214 millones anuales al limitar a las mujeres a emprender y progresar, informó Héctor Romero. Momento de despedirnos y de descansar. Un buen inicio de semana, que sea muy productiva. Un abrazo.